¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Estrada de La Nueva Patria. En esta ocasión, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se trataron algunos temas importantes sobre el racismo que está haciendo mella en los mexicanos en Estados Unidos, entre otros temas. También Rafa Herrera de Sin Censura le pregunta al presidente su opinión sobre la oposición tóxica que en estos tiempos vive el gobierno de México. Todos sabemos que esa oposición pues ha actuado de una manera poco inteligente, se oponen al desarrollo del país, prefieren defender a los antiguos corruptos, a que las cosas en este país mejoren. Vamos a escuchar las preguntas de la propia voz de Rafa Herrera y obviamente pues las contestaciones que le hace el presidente, que a mi parecer pues son cachetada con guante blanco, como dicen por ahí. Vamos a escuchar. Buenos días, presidente Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. Señor presidente, algunos personajes de la política como Gerardo Fernández Noroña han señalado la necesidad de una oposición seria, pero pareciera que los adversarios de usted se empeñan en lo superfluo y lo frívolo, que si su salud, que si la longaniza, que si sus zapatos, que si las chanclas de su esposa, etcétera. ¿Cuál es la opinión de esta oposición tóxica? Y lo digo con todo respeto. ¿Termina siendo más difícil gobernar el no tener una oposición sólida, presidente? Lo digo con todo respeto para esa oposición en general, pero dan pena ajena. El nivel de debate es muy bajo. Es más, por ejemplo, el director del periódico Excelsior escribió en Twitter que usted es responsable de lo mal que le va a la oposición. Según él, a gobierno malo, oposición mala. ¿Qué piensa de esta opinión, presidente? Y si me permite, hablando sobre el tema de los comunicadores y lo que pasó en El Paso, Texas, algunos columnistas que han tomado la masacre del Paso, Texas y el discurso racista de Trump para buscar equipararlo a la situación política mexicana. Escriben sus críticas a los fifís que pueden llevar a uno de sus seguidores a desatar la violencia. Digo, con todo respeto, llama mucho la atención eso. ¿Qué piensa de estos personajes que lo equiparan con Trump por estos mensajes racistas de odio? ¿Qué piensa de este golpeteo de columnistas y comunicadores, presidente? Muchas gracias. Sí, mire, yo la verdad le agradezco mucho a los opositores porque se han portado bien. No es poca cosa llevar a cabo una transformación y hacerlo sin violencia, de manera pacífica. Entonces vamos muy bien, no ha pasado nada. Pues sí, hay cuestionamientos, hay críticas, es natural, pero no hemos tenido problemas mayores y se está avanzando mucho en acabar con la corrupción. Imagínense si no pagaban impuestos los de mero arriba y ahora tienen que pagar y no pasa nada. Tomamos esa decisión y no pasa nada. Los mismos medios, si formalmente se entregaron el año pasado
10,000 millones para publicidad y ahora van a ser 4 y no pasa nada. Y así muchas cosas. Pues los contratos, las compras, todo esto que se está arreglando, se está haciendo con muy poca oposición, casi nada. Por eso es muy importante lo de las redes, las benditas redes sociales. Aunque inventen cosas y demás, se aclara, no hay problema, porque ya hay muchas fuentes de información, muchas, no habían tantas anteriormente, y solo los medios convencionales, y eran intocables, no se podía tocar a los intocables, todavía se resienten cuando uno dice algo, ¿no? Porque estaban acostumbrados a que nadie les replicara. ¿Se acuerdan lo que eran las réplicas? Un pedacito ahí en el periódico para la réplica, y eso no todos tenían. Entonces se mandaba la carta, si querían la publicaban, y cuando la publicaban una semana, 10 días después. Incluso ahí mismo estaba la réplica, venía otra acusación, otro ataque. Ahora no, yo estoy muy contento con lo que está pasando. El otro día, y ahora lo vuelvo a hacer, un aplauso para los opositores, para los adversarios. Se han portado muy bien. No ha habido problema. Pues no han llamado a la violencia, por ejemplo, ¿sí? Calumnian, pero no tanto. Para usted es más fácil gobernar con esta oposición irresponsable o con una oposición seria, presidente? A mí me gustaría saber su opinión sobre ese tema. Es que es muy difícil eso. Además, estamos en un tiempo de reacomodos. Esto se tiene que ir dando poco a poco. No hay receta. O sea, no está fácil. Porque estamos en el terreno de lo inédito. ¿Cómo era antes? Pues desde los tiempos de mayor control en los medios, era el boletín. Por ejemplo, los cuestionamientos a nosotros que estábamos en la oposición eran prácticamente los mismos en los distintos periódicos. O sea, se puede probar el mismo texto. Se difundía en todos los medios. Eso ya no.
existe, es distinto. O la consigna, ¿no?, de los periódicos sobre algún tema, algún personaje. Yo no sé si les platicaba en el caso de la radio, que es de las campeonas de la libertad. Pero una vez me invitaron a una entrevista de radio, ya se los platiqué, y empezamos con la entrevista. El conductor estaba feliz porque también eso no es culpa de los periodistas, sino de los que mandan en los medios. Son muy pocos los directivos de medios o dueños de medios que respetan la independencia de los periodistas, ya sea conductores de noticias. Por lo general se meten. Y en este caso me estaba entrevistando, él contento, joven, haciendo la entrevista, y empezaban a entrar llamadas y preguntas y todo. Entonces, de repente nos vamos a un corte, regresamos, y en el corte la llamada telefónica del dueño. Entonces viene el conductor conmigo y me dice: ya no vamos a poder continuar. Y toda la gente escuchando y esperando, ¿no? Tampoco muchos, pero dijo: no puedo, discúlpeme, no puedo seguir. Porque le dijeron: si sigues, te vas. Aquí. Pues ahí está el tema para los opositores a este gobierno, y pues ojalá que reconsideraran su odio infundado. Yo creo que más que a las políticas que está implementando, es un odio sin fundamentos a la figura de López Obrador, ya que pues López Obrador ha sido un incansable luchador social y que después de una larga lucha de muchos años ha podido llegar a la presidencia para cambiar a este país, para bien obviamente. Miren, incluso comentarles, por ejemplo, que en redes sociales, ahora que se dio todo este tema del deportista que fue utilizado por Acción Nacional para llevarlo al Senado y hablar y despotricar en contra del gobierno y de López Obrador, pues todos los medios de comunicación que antes recibían chayote de parte del gobierno, pues lo utilizaron también para alzarse y para denunciar, según ellos, la falta de apoyos de parte del gobierno. Esa cuestión se llevaba a cabo en gobiernos anteriores. En lo que son las cosas, Paola Espinosa, una de las clavadistas más sobresalientes de este país y que efectivamente pues trajo algunas medallas de los Juegos Panamericanos, ha sido atacada y de manera verbal por parte de la oposición, sobre todo porque da las gracias al presidente y a Ana Gabriela Guevara, que es la titular de la CONADE. Bueno, pues la tachan de vendida, de falta de dignidad, por haber dado las gracias. La cuestión aquí es que los opositores, la oposición, bueno, pues les repito, hacen unas expresiones de odio en contra de Andrés Manuel López Obrador y de la ciudadanía que lo está apoyando, que lo ha apoyado y que pues gracias a eso pudo llegar a la presidencia. No se pudo, por más que se intentó, no se pudo hacer fraude el año pasado, en el 2018, y pues es una manera tan barata de parte de la oposición de querer tumbar cualquier logro que este gobierno o Andrés Manuel López Obrador ha propuesto para que el país cambie. Ayer mismo
Entre otras cosas, bueno, mencionarles que los atletas que fueron en representación de México a los Juegos Panamericanos, pues fueron recibidos en el Palacio Nacional para que se les otorgaran los apoyos que López Obrador les había prometido. Yo creo que la mayoría, si no es que todos los atletas han estado muy contentos y apoyando pues esta iniciativa y agradecidos de que por fin se esté haciendo justicia al deporte. Y bueno, pues la oposición no ha desaprovechado la oportunidad para descalificar estos agradecimientos de los deportistas hacia el gobierno de López Obrador, y en ese sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene muy claro que sus logros, los logros de los deportistas, se deben sobre todo a la familia de cada uno de estos deportistas. Con esto los dejo como una pequeña reflexión sobre la calidad de la oposición en este país, y que los opositores pues realmente piensen qué es lo que están peleando, qué es a lo que se están oponiendo. Me despido, mi nombre es Jorge Estrada y esta es La Nueva Patria. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.